Buenos días. Buenos días a todos los participantes. Les saluda Alejandro Navia, secretario arbitral del Centro de Arbitraje ANCAU Internacional. El día de hoy tenemos como tema abordar las contrataciones derivadas de la interpretación en contratos de obra, para lo cual tenemos como invitado al doctor Renzo Ruiz, quien es abogado de profesión. Asimismo, es árbitro y especialista en contratación estatal de infraestructura y de negociación. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. También es socio director del estudio Lázaro Ruiz y Ríos, donde está a cargo de la práctica de Derecho Público y Consultoría. Asimismo, es asesor en contratos de obras de infraestructura de nuestro país. También dirigió la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tacna y es ponente en eventos académicos sobre proyectos de infraestructura, arbitraje y contrataciones del Estado. Asimismo, como también ejerce la docencia universitaria en reconocidas universidades del Perú. Doctor Renzo, buenos días. Hola, buen día. Oye, te pasaste con esa presentación tan extensa, innecesariamente abundante. Muchas No, gracias. Me siento muy honrado por ese reconocimiento para empezar con el curso. no, doctor, nosotros felices de tenerlo el día de hoy con nosotros. Bien. También, antes, doctor, recordarles a los participantes que las preguntas serán al final de su disertación y a los participantes vía Zoom, y también se harán preguntas de los que estén participando vía Facebook. Se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas mientras esté haciendo su ponencia. Puede seguir, doctor. Ok, listo. Muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a empezar con el tema que quiero conversar con ustedes el día de hoy, que está relacionado con las controversias sobre interpretación de contrato con relación al alcance de la prestación contenida en un contrato de obra. En principio quiero, naturalmente, como una primera parada para el desarrollo de este tema, hablar acerca del contrato de obra y cuál es su verdadera dimensión. En términos generales, en el Código Civil, aplicable supletoriamente a la ejecución de los contratos de obra, por supuesto, se señala que un contrato es un acuerdo de voluntades destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Esta misma definición no es ajena a los contratos de obra que se celebran, por ejemplo, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, con la única distinción que se exige una cualificación en cuanto a los sujetos de esta relación jurídica de carácter patrimonial, que es que por lo menos uno sea el Estado. Esa es la característica particular y lo que distingue en cuanto a su contenido teleológico, si se quiere decir, un contrato del Estado con un contrato en general. Además, por supuesto, de las distinciones en cuanto a el contrato como valor constitucionalmente protegido, que se establece en el artículo 62 para los contratos en general y 76 de la Constitución para los contratos de obra pública. Pero en términos generales, más allá de esas distinciones, viene a ser un acuerdo de voluntades que crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica de carácter patrimonial. Lo importante para los efectos de lo que quiero conversar hoy día es el contenido del contrato. Cuando hablamos de contrato, y así lo establece en forma clara y creo yo inequívoca también, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, es decir, este papel al que coloquialmente denominamos contrato, pero además por las bases integradas del procedimiento de selección, por la oferta ganadora y por cualquier otro documento derivado del procedimiento de selección capaz de generar obligaciones para las partes. Pero además, en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece algunos documentos adicionales para la suscripción del contrato de obra pública. Naturalmente, estos documentos pasan a formar parte integrante de todo este acervo documentario que conocemos como contrato. ¿Cuáles son estos documentos? La capacidad de libre contratación
expedida por el Registro Nacional de Proveedores. El programa de ejecución de obra, CPM, con la representación de la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Este es un documento esencial para poder hacer una adecuada gestión de plazo y costo en la ejecución del contrato. El calendario de adquisición de materiales e insumos, el calendario de utilización de equipos, el análisis de costos unitarios y el desagregado de partidas que dio origen a la propuesta, ¿no? que dio origen a la oferta. Entonces, todas estas piezas vienen a definir el alcance de la prestación. Y cuando hablamos de un contrato de obra, básicamente tenemos que entender a la prestación desde una vista tridimensional. Una vista tridimensional cuyos elementos es la calidad, el plazo y el costo. Entonces, el contrato de obra pública, conformado por todos estos documentos, va a regular las obligaciones para las partes relacionadas a la calidad de la obra, al plazo en que la obra debe ser ejecutada y al costo para la ejecución de la obra. Quiero hablar, en principio, acerca de la calidad de la obra. ¿A qué se refiere este concepto de calidad, que aparentemente podría ser un poco abstracto, pero en realidad es sumamente concreto? La calidad de la obra está dada por el alcance de la prestación de obra que debe ser ejecutada por el contratista. Es decir, qué partida, qué unidad de medida y qué metrado. A esto nos referimos con la calidad de la obra. Obviamente esta partida va a estar asociada con un conjunto de especificaciones técnicas que van a dar el detalle de cómo es que esta partida tiene que ser ejecutada. Por ejemplo, una partida de pintura. ¿De qué color es la pintura? ¿Cuántas manos de pintura hay que aplicar? ¿Qué base se le va a aplicar a la pintura? Si existe ya en el espacio físico que hay que aplicar la pintura, una pintura preexistente, cómo debe aplicarse el lijado y el sellado de la pared para poder hacer el repintado, entre otros detalles. Estoy poniendo solamente para graficar con un ejemplo. O si estuviéramos hablando de una vía, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener el asfalto? Si va a ser asfalto en frío o caliente. ¿Qué tipo de pintura es la que hay que aplicar? ¿Cuál es la señalética horizontal que hay que aplicar sobre esta vía? Etcétera. Entonces, necesariamente, el alcance tiene que estar claramente definido en los documentos que conforman el contrato, vinculado con este primer elemento de la mirada tridimensional del contrato de obra al que denominamos calidad. Entonces, para poder decir, ya, el contrato me exige ejecutar la obra con esta calidad, el alcance debe estar claramente definido en el contrato de obra. Es decir, de la lectura del contrato de obra, entendido como todo el acervo documentario que lo contiene, se debe poder apreciar claramente cuál es la obligación del contratista en cuanto al cómo y en cuanto al qué debe ejecutar en el marco de ese contrato de obra. Claramente, dentro de un plazo y a cambio de una contraprestación. Y aquí el segundo tema en el que quiero detenerme, la contraprestación. Y la contraprestación en la ejecución de un contrato de obra también va a estar directamente relacionada, y hasta me animaría a decir condicionada, al alcance. Toda obra responde a un presupuesto de obra. Y es en este presupuesto de obra donde se valoriza, se le asigna un valor económico a cada partida y a cada metrado de obra a ejecutar. Por eso es tan importante que la calidad de la obra, en el sentido del alcance de esta, esté claramente definido, porque es sobre la base de este alcance que se va a asignar un valor económico a la ejecución de esta obra. Y este valor económico va a estar relacionado con cada una de las partidas de obra que conforman este alcance. Otro tema que es relevante con el asunto de la contraprestación o del precio de la obra tiene que ver con los sistemas de contratación. Y quiero referirme
para no extenderme mucho con esto, básicamente a los dos sistemas de mayor trascendencia en la ejecución de un contrato de obra pública, que son el sistema de a suma alzada y el sistema de precios unitarios. En el sistema de suma alzada, lo que en la práctica ocurre, o sea, lo que fácticamente ocurre, más allá de lo que jurídicamente señale la norma, lo que fácticamente ocurre es que hay una asignación de riesgo clara en cuanto a la diferencia de los metrados. Un metrado es la cuantificación de la cantidad de partida que debe ejecutarse. Volviendo al caso que les ponía de la pintura, ¿no? Vamos a suponer, vas a pintar 800 metros cuadrados, ¿ya? 800 metros cuadrados de pintura. Si se contrató bajo el sistema de a suma alzada, yo voy a cobrar por esos 800 metros cuadrados contratados, independientemente si se ejecutaron 798 metros cuadrados u 802 metros cuadrados. Es decir, las partes asumen, al contratar bajo el sistema de suma alzada, las partes asumen la diferencia por el riesgo por la diferencia de metrados. Si hubiera más metrados, el contratista no tendría derecho a decir, oye, me tienes que pagar por esos 2 metrados extra que ejecuté, porque finalmente se ha contratado a suma alzada, y a suma alzada el contratista ejecuta una prestación integral a cambio de una contraprestación igual de integral. Caso contrario, si realmente no había 800 metros cuadrados, sino solamente 798, la entidad de todos modos estará obligada a pagarle al contratista por los 800 metros, porque en el sistema de a suma alzada se ejecuta una prestación integral previamente pactada y se paga la contraprestación integral previamente pactada. Entonces, ahí es una cuestión de riesgo, de asumir el riesgo por la diferencia de metrados. Y asumir el riesgo por la diferencia de metrados puede ser a favor o en contra del contratista, pero finalmente así se contrató y así es como debe pagarse por mandato de la ley. En cambio, en el sistema de contratación de precios unitarios, la contraprestación a pagar está condicionada a la cantidad de metrado efectivamente ejecutado. La contraprestación a pagar está condicionada a la cantidad de metrado efectivamente ejecutado. De modo tal que si el contratista ejecutó solamente 50 metros, aun cuando se haya presupuestado o se haya previsto ejecutar 500 metros, solo se le pagará al contratista por los 50 metros ejecutados. Esta es la diferencia esencial entre el sistema de contratación de suma alzada con el sistema de contratación de precios unitarios, ¿no? Esta distribución del riesgo por la diferencia en los metrados. ¿Por qué he hablado de estos sistemas de contratación? Tiene mucho que ver con el tema que vamos a desarrollar ahora. Entonces, la siguiente premisa que debemos establecer es que, si bien es cierto, para efectos jurídicos, un contrato se da por el acuerdo de voluntades entre las partes celebrantes, no hay que perder de vista que si bien el contrato es un instrumento de naturaleza jurídica, también es uno de naturaleza económica, porque hay intereses económicos subyacentes a la celebración de todo contrato. Y es por esto que un contrato, a diferencia de cualquier otro acto dentro de este género denominado acto jurídico, ¿no? Un acuerdo, un convenio, un concordato, un acto unilateral, el acto jurídico que les ocurra, el signo distintivo de un contrato, lo que lo hace distinto a cualquier otro acto jurídico, es pues su carácter patrimonial. Y esto es una clara señal de que el contrato tiene un contenido económico bastante denso. Yo me animaría a decir que la razón de ser de la celebración de un contrato es la satisfacción de intereses económicos. En el caso del Estado, y así lo declara expresamente el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que persigue con la celebración del contrato es la consecución de finalidades públicas que tengan un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas. O sea, este es el interés que el Estado persigue
con la celebración de un contrato. El Estado contrata una prestación para que de la ejecución de esta prestación se derive un impacto en las condiciones de vida de las personas, logrando con ello una finalidad pública. En cambio, para el contratista, que es un agente económico privado, el fin que se persigue es por completo distinto. Lo que al contratista le interesa es obtener un beneficio económico, es obtener una rentabilidad. Ese es el interés que el contratista persigue, el interés económico que el contratista persigue con la celebración de un contrato. Y esto es sumamente trascendental y tiene todo que ver con lo que hemos venido conversando hasta ahora en cuanto al alcance de la prestación y en cuanto a la contraprestación a pagar en función de esos sistemas de suma alzada o de precios unitarios. ¿Por qué? Cuando el contratista y la entidad celebran un contrato, este contrato, sí, naturalmente, deriva de un procedimiento de selección donde la entidad comunica al mercado a través de la convocatoria que tiene una necesidad pública que satisfacer a través de la ejecución de un contrato de obra pública, ¿no? Existe una determinada necesidad pública que hay que satisfacer. Además, en la convocatoria, junto con comunicar su necesidad de satisfacer una prestación pública, la entidad delimita el alcance de las condiciones mínimas para que esta necesidad pública se entienda satisfecha. Y esto es el alcance del contrato de obra, ¿no? El detalle de cómo es que esta obra debe ser ejecutada. Pero además también ofrece al mercado una contraprestación, por lo menos referencial, a pagar a quien ejecute esta prestación de obra. Entonces, sobre la base de esta oferta al mercado, los distintos agentes económicos que reciben esta propuesta, este llamado para satisfacer una necesidad pública, formulan su oferta, evalúan el alcance de la prestación y sobre la base de este alcance es que se formula una oferta en lo técnico y en lo económico. Entonces, esto es lo que el contratista razona, o sea, ejecutar la prestación que el Estado necesita para satisfacer esta necesidad pública tiene este valor económico. Para mí, como contratista, ejecutar esta prestación demanda que el Estado me tenga que pagar esta contraprestación. Y los distintos agentes económicos que se presentan a una licitación pública tienen total libertad de fijar sus precios en un contexto de un mercado de libre competencia. Y este precio, establecido en la oferta, es la proporción que el contratista considera justa de recibir como contraprestación a cambio de la prestación que va a ejecutar. Hablando ya en términos más jurídicos, en la teoría general del contrato, a esto se denomina el alia del contrato, es decir, la cantidad de riesgo y la cantidad de ventura, la cantidad de beneficio que las partes que celebran el contrato están dispuestas a asumir a lo largo de la ejecución del mismo. Cabe señalar, por cierto, para entender mejor este concepto en términos jurídicos, que los contratos que se celebran al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento son contratos conmutativos, ¿no? Son contratos de prestaciones recíprocas, donde la entidad se convierte en acreedora de la prestación del contratista y deudora de la prestación a pagarle al contratista. Y del otro lado de la vereda, el contratista se convierte en deudor de la prestación a favor de la entidad y en acreedor de la contraprestación que la entidad debe pagarla. A eso se refiere el concepto de contrato conmutativo, ¿no? Hay obligaciones recíprocas que las partes se deben entre sí. Y para mantener este equilibrio, esta alia del contrato, este nivel de riesgo del contrato, debe mantenerse inalterable a lo largo de toda la ejecución, porque de otro modo se produciría un desequilibrio económico-financiero del contrato y de acuerdo
al artículo 34 de la ley, cuando se produce un desequilibrio económico-financiero, este debe ser compensado a favor de la parte que ha resultado afectada por este desequilibrio. Entonces, claramente, el esquema normativo, el paradigma sobre el cual se basa el contrato de obra pública es que existe una prestación que está dada por el alcance para ejecución de la obra prevista en el contrato, y esta prestación está relacionada en forma proporcional, directamente y proporcional a la contraprestación que el Estado debe pagar a favor del contratista. Entonces, hasta aquí queda claro, pues, que la obligación del contratista para con la entidad es ejecutar el contrato de acuerdo al alcance establecido en él. Y como hemos dicho, el contrato está conformado por las bases, por el documento que lo contiene, las bases integradas, la oferta ganadora y toda otra documentación derivada del procedimiento de selección susceptible de generar obligaciones para las partes. Pero en el caso de un contrato de obra, además, el contrato debe estar conformado por el programa de ejecución de obra, con indicación de la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. También estará conformado por el calendario de adquisición de materiales e insumos. También estará conformado por el calendario de utilización de equipos, el análisis de costos unitarios y el desagregado de partidas que dio origen a la oferta. Todas estas piezas que conforman el contrato contienen la definición del alcance de la prestación, es decir, qué cosa hay que ejecutar y cómo hay que ejecutar. Este alcance definido en el contrato está directa y proporcionalmente relacionado con la contraprestación que el Estado debe pagarle al contratista. Ahora viene entonces la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando existe discrepancias acerca del alcance de la prestación? El artículo 45.1 de la ley, el artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que las controversias que surjan entre las partes son susceptibles de ser solucionadas a través de los mecanismos para la solución de controversias, valga la redundancia, previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que es la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuáles son las controversias que puedes llevar a este mecanismo de solución, a estos mecanismos de solución? Las controversias relacionadas con la ejecución, la interpretación, la resolución, la inexistencia, la ineficacia o la invalidez del contrato. Entonces, todas las controversias van a caer en alguna de estas 6 categorías. Yo quiero referirme concretamente esta mañana a la interpretación del contrato. Entonces, al amparo del numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, es posible que si las partes tienen alguna discrepancia en cuanto a la interpretación del contrato, esta discrepancia sea sometida a los mecanismos para solución de controversias previstos en el contrato. Una de estas discrepancias relacionadas con la interpretación puede estar dada por el alcance de la prestación. La entidad puede entender que la prestación significa A, mientras que el contratista puede entender que la prestación significa B. Y yo quiero contar 2 casos que estamos atendiendo en mi despacho, que estamos atendiendo en el estudio, relacionados con este tema. Un primer contrato es un contrato de obra de cerca de los 90 millones de soles, donde, por ejemplo, es una obra de edificación, es una edificación, y uno de los elementos ornamentales en esta obra de edificación es un équiton. El équiton es una estructura cuya única finalidad es embellecer
la estructura. No tiene ninguna funcionalidad, no aporta nada, sino únicamente belleza. Pero esta estructura tiene que ir adosada a un muro de albañilería a través de una subestructura metálica, es decir, tú vas a anclar la subestructura metálica al muro de albañilería y este equiton tiene que ir colocado sobre esta estructura metálica. No hay forma de poner el equiton directamente en la pared. ¿Ya? No hay forma de poner el equiton directamente en la pared. Entonces, si se revisa el alcance contractual de esta obra, ni el presupuesto de obra, ni las especificaciones técnicas hablan de la subestructura que debe adosarse a la pared y sobre la cual tendría que colocarse el equipo. En ningún lado. No está presupuestado, no está en la planilla de metrados tampoco, no hay. Pero hay un plano. Hay un plano donde se especifica cómo debe ir adosado el equiton sobre la estructura y en el plano dice que debe colocarse perfiles de aluminio en ángulos de 90 grados, nada más. No te dice de qué espesor, ni de qué tamaño, ni cuántos perfiles de aluminio tienen que colocarse. Simplemente dice que debe colocarse un ángulo de 90 grados, un perfil de aluminio en forma de ángulo de 90 grados. Es lo único que dice. Entonces, aquí empieza una gravísima controversia, porque mandar a hacer una estructura para colocar en la pared de un edificio, no estamos hablando de una casa de un piso, estamos hablando de un edificio de 7 pisos. Mandar a hacer una estructura metálica para un edificio de 7 pisos, en exterior, es decir, que además sea durable a las condiciones climáticas externas, no es poco dinero, por lo menos 220.000 soles. Obviamente esto también asociado a un plazo de ejecución. Y aquí empieza la controversia entre el contratista y la entidad, porque la entidad dice, oye, no, el contrato, porque está en el plano y el plano forma parte del contrato, el contrato sí dice que es tu obligación poner la subestructura para montar el equiton. Y la posición del contratista es, oye, tu contrato solamente dice que le pongas un perfil de aluminio en ángulo de 90 grados, con lo cual, en buena cuenta, yo puedo poner un clavo, deformarlo para que tenga ángulo de 90, y eso sería lo que dice tu plano, porque tu plano no señala el espesor del perfil, no señala el material del perfil, no señala la dimensión del perfil, no señala la cantidad de perfiles y tampoco señala dónde es que debe colocarse en la pared estos perfiles. Con lo cual, si yo pusiera 2 de estos perfiles, uno en el piso 7 y uno en el piso 2, ya habría cumplido mi obligación contractual porque tu contrato no dice nada en absoluto. Y ahí es donde ha empezado esta controversia. Ninguna de las dos partes da su brazo a torcer. Obviamente hay mucho dinero comprometido y esto lleva a una controversia por interpretación de contrato sobre qué es lo que debe entenderse por esta disposición en el plano que habla acerca de la colocación de perfiles. Ahora, muchas personas que están escuchando esto pueden pensar, oye, pero ¿y esto es a suma alzada o a precios unitarios? Se los preciso, es un contrato a suma alzada. Ah, ok. Y entonces, si es un contrato a suma alzada, piña pues el contratista, ¿no? Porque si es a suma alzada, el contratista asume el riesgo. Yo pienso que no. En un contrato a suma alzada, lo que asume el contratista es una diferencia de metrados. Es decir, tú tienes claramente definida la partida, te han dicho que el metrado es 10 y se terminó siendo 15, ahí sí, piña pues, el contratista tiene necesariamente que asumir esos 5 metros de más que no estuvieron previstos porque es un contrato a suma alzada y el contratista asume la diferencia de el riesgo por la diferencia de mayores metrados.
Pero en este caso que les acabo de colocar, que solamente hay un plano, donde no se indica la cantidad de perfiles. O sea, no hay un metrado claramente definido. O sea, no solamente no hay un detalle de la prestación, sino que ni siquiera hay un metrado claramente definido. ¿Cómo podríamos decir que como es suma alzada, lo asuma el contratista sin importar el costo que tenga? Porque cuando el contratista revisó los documentos para formular su oferta, no se pudo advertir esta situación. Decía, oye, coloca dos perfiles, tranquilamente puede ser cualquier tipo de perfil. Es una posición bastante controvertida. Y miren cómo un expediente mal elaborado no generó ningún problema ni para la convocatoria del procedimiento, ni para la presentación de la oferta, ni para la celebración del contrato, pero finalmente el problema terminó apareciendo en la etapa de ejecución contractual e irremediablemente va a generar una controversia entre las partes. La pregunta del millón para el tribunal arbitral que tenga la titánica labor de resolver esta controversia es: ¿qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Y les cuento el segundo caso práctico, y de ahí abro el micrófono para ver qué opinan ustedes. El segundo caso práctico es un contrato de servicios, ¿ya? Es un contrato de servicios de mantenimiento de infraestructura, es un contrato de mantenimiento de infraestructura. Y en el contrato hay una serie de partidas que están previstas en el alcance, que están debidamente presupuestadas y por tanto, a priori, tendrían que ser de cumplimiento obligatorio para el contratista. Sin embargo, cuando el contratista llega al terreno y se encuentra con la infraestructura a la que hay que darle mantenimiento, resulta que en la práctica hay muchos detalles fácticos, o sea, muchos detalles que se apreciaron en terreno, que en absoluto fueron descritos en ninguna de las piezas que conforman el contrato. Por ejemplo, el contrato decía que tú tienes que pintar la pared, pero el contrato no te decía que en esa pared ya había una pintura preexistente y por tanto que tendrías que lijar y luego aplicar un aditivo para recién poder aplicar la pintura. O sea, no estaba previsto en ninguna parte del contrato que había que hacer trabajos previos. Nuevamente podemos caer en el riesgo, oye, pero si es un contrato a suma alzada, se supone que el contratista asume todo. No, espérate un ratito. El contratista asume la diferencia de metrados, pero no puede asumir un trabajo que no estaba previsto en el alcance original. De la lectura del alcance, en ningún lado dice, oye, la partida de pintura implica el lijado de la pared, la aplicación de un aditivo y luego la aplicación de las manos de pintura prevista en el detalle. No lo dice. Entonces, se ha planteado una reclamación en el sentido de que existe un conjunto de partidas precedentes sin cuya aprobación no es posible ejecutar las partidas subsecuentes que forman parte del alcance del contrato. O sea, yo estoy obligado a ejecutar las partidas subsecuentes y las partidas subsecuentes sí. Estas sí forman parte del alcance del contrato. Tú me estás pagando por estas partidas. Pero existe una imposibilidad material de que yo ejecute esas partidas si es que antes tú no me apruebas la ejecución de las partidas precedentes no previstas en el alcance original. Y aquí viene el tema más interesante en torno a esta controversia. Estas partidas precedentes, al no formar parte del contrato original, tienen que ser incorporadas al contrato a través de la aprobación de prestaciones adicionales. Y saben ustedes que de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, la facultad, más bien dicho, la decisión de aprobar o no prestaciones adicionales no es susceptible de ser sometida a los mecanismos de solución de controversias. Entonces, ¿qué pasa si frente a este planteamiento, oye, yo tengo mis partidas precedentes que forman parte del alcance contractual, pero para ejecutarlas necesito que previamente apruebes estas partidas precedentes que no forman parte del alcance original? En buena cuenta, aprueba un adicional de obra. ¿Qué pasa si la entidad decide no aprobar
el adicional, porque bueno, estaba en su facultad, y además, como acabamos de comentar, esta decisión no sería arbitrable. ¿Qué pasa si la entidad decide no aprobar las partidas precedentes? ¿Cómo quedan las partidas subsecuentes? ¿Será que la entidad puede obligar al contratista a, sin pagarle absolutamente nada, y a efectos de que ejecute las partidas subsecuentes, la entidad podrá obligar al contratista a ejecutar las partidas precedentes gratis, aún no previstas en el contrato? ¿Podrá hacerlo? ¿O es que más bien corresponderá entonces reducir las prestaciones haciendo un deductivo de obra, y si no me apruebas las partidas precedentes, al haber una imposibilidad de ejecutar las partidas subsecuentes, reducirlas? Dejo esta pregunta en el aire a modo de reflexión y abro el micrófono para las intervenciones de quien quiera hacerlo. El micrófono es de ustedes, colegas. ¿Alguien quiere intervenir? Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha estado realmente muy clara, muy didáctica, al respecto también a la importancia de los documentos, a las piezas que conforman el contrato. Estas, mientras sean más específicas, más claras, creo que va a llegar a que, o darían paso a que la obra sea más, o tenga una mejor calidad, ¿no? Estas piezas como son las bases integradas, los planos, las partidas. También hablaba usted sobre los sistemas de contrataciones, que son el de la suma alzada y el de los precios unitarios. Yo quería hacerle una pregunta, doctora. A criterio de usted, ¿cuál sería uno, o cuál sería el mejor sistema dentro de de las contrataciones del Estado para que, o bueno, cuál escogería usted? Ya, a ver, yo no creo que exista un mejor o un peor sistema. Y yo, para contestar esta pregunta, voy a colgarme del comentario que acabas de hacer, David, con relación a que sí, o sea, para evitar la controversia es importante que que los documentos que forman parte del alcance, que componen el contrato, sean redactados en los términos más claros posibles, aun cuando implique sobreabundar en algún término, decir que hay que subir para arriba o bajar para abajo. Eso es preferible a tener una incertidumbre, ¿ya? Pero yo creo que más allá de la más extensa y clara redacción del contrato y del sistema contractual que se elija, a lo que deberíamos evolucionar en los contratos de obra pública es hacia un enfoque colaborativo, dejando de lado el actual, y yo diría, genético, endémico, enfoque adversarial. O sea, para mí termina siendo muy extraño que en la ejecución de un contrato de obra pública, el contratista y el Estado se traten como si fueran enemigos. O sea, hay muchas posiciones que tranquilamente, con el debido sustento técnico y dentro del marco legal, porque no digo que se vulnere la norma, digo dentro del marco legal, se le podría dar una solución. Pero lamentablemente, por lo general, la posición es no, que se vaya a arbitraje, ¿no? Que lo vea la Junta de Resolución de Disputas y Conciliación, ni hablar, porque en mi opinión, en mi experiencia, a ver, del 100% de conciliaciones, creo que ni el 1% ha terminado en acuerdo. Siempre es no hay acuerdo, no hay acuerdo, termina siendo un mero formalismo por completo vacío y sin ningún contenido. Entonces, a donde deberíamos evolucionar para dinamizar la ejecución de los proyectos es hacia un enfoque colaborativo, ¿no? Ok, mira, tenemos esta discrepancia, a ver cómo lo podemos resolver. Mira, acá hay un interés público que es más importante que el interés privado, que el interés económico, por supuesto. Sin embargo, no hay que dejar de atender ese interés y ver la forma de darle una solución al tema. Entonces, yo no creo que exista un mejor o un peor sistema de contratación. En realidad, los sistemas de contratación están condicionados a la naturaleza de esa partida. Y la ley lo dice así. Si tú puedes determinar con precisión la cantidad, calidad y magnitud de la prestación, suma alzada. Si no puedes hacerlo, precios unitarios. Entonces, habrá que ver en el caso concreto cuál es el sistema de contratación que corresponde aplicar. Y claro, no solamente la entidad como convocante, sino el contratista como oferente, porque al momento de presentarse como participante y tener la oportunidad de formular consultas y observaciones a las bases, oye, si tú ves que hay una partida
que irracionalmente ha sido estructurada bajo el sistema de suma alzada, cuando por su naturaleza correspondía que sea a precios unitarios, dilo. Y dilo durante el procedimiento de selección, porque ya luego no habrá cómo cambiarlo en la etapa de ejecución contractual. Y muchas veces las controversias se dan por una situación que a veces pasamos por alto al evaluar los contratos, que es el flujo financiero. O sea, el dinero con el que se compra los materiales e insumos para la obra, con el que se paga la maquinaria, con el que se paga a la mano de obra, no cae del cielo. Este flujo de dinero viene de las valorizaciones. Si tenemos algún alcance de la prestación sometido a una controversia, no se va a valorizar. Y si no se valoriza, no hay dinero para pagar las siguientes partidas. Y esto puede generar una catástrofe dentro de la ejecución de la obra que va a tener un impacto en el plazo. Ya sabemos que el plazo tiene un impacto en la curva S, y si hay un impacto en la curva S, puede venir una intervención económica de la obra o inclusive la resolución de un contrato. Entonces, esa parte financiera, no siempre entendida, no siempre atendida, es fundamental para el éxito del contrato. Y yo creo, al menos en mi experiencia ha sido así, que la parte financiera está directamente relacionada a la parte legal, sobre todo en los contratos de obra que se celebre con el Estado, en cualquiera de sus modalidades. O sea, la parte legal, porque el Estado es un mandante que está sujeto al cumplimiento de muchos requisitos para aprobarte un cambio, para aprobarte una ampliación de plazo, para reconocerte. Todo lo que tú le pides al Estado está sujeto a la condición de muchos requisitos. Entonces, mientras el contratista más se apegue al cumplimiento de la ley, mientras el contratista más se apegue a lo que dice el contrato, va a ser más pacífico encontrarle una salida a esta controversia. Entonces, ojo con esto, revisa bien tu contrato. Antes de meterte en la ejecución de la obra, revisa bien el alcance previsto en el contrato. Esta sería mi reflexión a tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta desde el Facebook de nuestro amigo Guillermo Latorre. Nos dice, ¿qué responsabilidad asume el contratista en la modalidad llave en mano en un contrato a suma alzada cuando se determina deficiencias en el expediente técnico? Ya, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque en algunos casos el llave en mano implica también la elaboración del expediente. Entonces, si bien el contratista aprueba, perdón, si bien el contratista elabora el expediente, y es sobre la base del expediente que él mismo ha elaborado que debe ejecutar luego la prestación, no hay que perder de vista que la entidad es quien aprueba el expediente. Y por tanto, ahí también hay un riesgo compartido, ¿no? O sea, la entidad validó que esto debía ejecutarse de una manera. Ahora, hay que tener en cuenta que no todas las deficiencias, no todos los defectos en los expedientes están dados por una situación de negligencia. O sea, lo cierto es, y ocurre muy seguido, es que, claro, la elaboración del expediente de la obra es un trabajo de gabinete. Y si bien es cierto, haces algunos estudios preliminares de suelo, de topografía, etcétera, a veces esos estudios preliminares terminan siendo rebasados por lo que ocurre en el día a día de la ejecución del proyecto. O sea, surgen situaciones que no fueron posibles de prever en ese trabajo de gabinete del cual el expediente es producto. Y por tanto, habría que ver en el caso concreto si esta deficiencia o defecto en el expediente ha sido causado por una negligencia en la elaboración del mismo, o es simple y sencillamente porque ya pues, llevado a la práctica, el expediente no concordó del todo con la realidad y hay que hacer los ajustes que corresponden. Felizmente, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sí permite las prestaciones adicionales, y si es que hay un defecto o una deficiencia en el expediente, apruebas una prestación adicional y la vida continúa. Claro, si es un tema de negligencia, habrá que ver la responsabilidad administrativa del contratista. Eventualmente, tipificaría como un incumplimiento de su contrato en ese componente
de la elaboración del expediente y, por supuesto, la entidad tendría llano el camino para iniciar, para presentar una denuncia ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y que el contratista sea sancionado por haber propiciado la resolución parcial del contrato por incumplimiento, o la aplicación de una penalidad si ya no es posible resolver el contrato para haber culminado totalmente esta etapa de elaboración del expediente técnico de la obra, ¿no? Pero lo digo, o sea, no es un tema estandarizado, hay que ver si realmente se trató de una negligencia o es que simplemente el expediente a nivel de gabinete estuvo bien elaborado y cuando fue llevado al campo, bueno, el campo mostró una realidad que no era posible anticipar en ese trabajo de gabinete. Pero también tenemos una pregunta desde Facebook de nuestra amiga Janet Rojas, que nos dice, ¿las controversias que se generen afectan a la liquidación? De hecho, el reglamento señala claramente que no se puede liquidar mientras exista controversias pendientes. Entonces, por supuesto que afectan a la liquidación. Por supuesto que afectan a la liquidación. Pues, lo que usted también mencionó, doctor, es bien importante, que las observaciones que realice el contratista hasta antes de firmar y que se ejecute el contrato son muy importantes para que se evite, digamos, todos esos problemas posteriores a la firma y, bueno, se pueda tener obras de mejor calidad, también que los documentos sean más específicos y claros. Eso es realmente muy importante. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy, por acompañarnos. Eh, y nada, agradecer a todos los participantes que nos acompañan sábado a sábado en los webinars que realiza el centro. Y agradecerle una vez más, doctor. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un bonito día. Gracias, doctor. Que todos tengan Adiós. un buen fin de semana y que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook y LinkedIn. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.